Bien, nuevamente la más cordial bienvenida para todos. Gracias por acompañarnos puntualmente esta mañana a este webinar que hemos preparado en conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos. Nos acompañará esta mañana el licenciado Daniel Acosta, quien es inspector y fiscalizador de la DNM en este interesante reglamento técnico centroamericano. Así que me permito presentarme. Mi nombre es Boris Lemus. Estoy a cargo del Centro de Información del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Agradezco también a aquellos que están registrándose en nuestro formulario que estoy dejando en el área del chat. Ya lo voy a compartir nuevamente para que puedan regalarnos sus datos. Esos datos son importantes para nosotros ya que podemos contar con su información para hacerles llegar invitaciones para que participen en nuestros webinars relacionados a esta y otras materias de su interés, así como también en los diferentes comités nacionales de reglamentación técnica. Así que esta mañana tenemos dispuesto a desarrollar el Reglamento Técnico Centroamericano 11.03.6913, productos farmacéuticos, productos naturales medicinales para uso humano, buenas prácticas de manufactura y su guía de verificación. Inicialmente, para aquellos que no nos conocen, vamos a hablar acerca del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica y cuáles son las actividades que nosotros tenemos encomendadas. Estaré dejando en el área del chat nuestro enlace para que puedan ustedes regalarnos sus datos y posteriormente voy a dejar un enlace para que puedan evaluar el evento. ¿Cuál ha sido su percepción en relación a este evento que hemos preparado para ustedes? Posteriormente, el licenciado Daniel Acosta se encargará de desarrollar el Reglamento Técnico Centroamericano y las buenas prácticas de manufactura, así como la guía de verificación. Se les dejará un espacio también para que ustedes puedan hacerle las preguntas a nuestro ponente relacionadas con este tema. También en el área del chat usted podrá dejar algunas de sus inquietudes y con el mayor de los gustos yo le estaré dando lectura para que nuestro ponente pueda regalarnos las respuestas relacionadas a sus consultas. Inicialmente conversar sobre qué es el OSARTEC y decirles que a partir del mes de septiembre de 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, la cual fue publicada en el Diario Oficial número 158, tomo 392, esas actividades en materia de reglamentación técnica fueron encomendadas a nuestro organismo, al OSARTEC. Nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Calidad, juntamente con los otros organismos hermanos, como es el Organismo Salvadoreño de Acreditación, el Organismo Salvadoreño de Normalización y el Centro de Investigaciones de Metrología. Formamos parte de este Consejo Nacional de Calidad, trabajando siempre en esa cultura de calidad. Como OSARTEC tenemos la facultad de coordinar la adopción, la adaptación, la actualización y divulgación de reglamentos técnicos en estas competencias, los cuales son emitidos por las diferentes instituciones del Estado, así como emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Hablamos del Sistema Salvadoreño para la Calidad. Nuestra misión: liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Codex Alimentarius con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, los acuerdos suscritos por El Salvador y la protección al consumidor. Nuestra visión: ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, al aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y la protección de los derechos de los consumidores. Bien, para entrar en materia de nuestro Reglamento Técnico Centroamericano, la resolución que le da
la vigencia es la 423-2020 de Comieco, el cual está vigente a partir del 1 de julio de 2021. Es el Reglamento Técnico Centroamericano 11.036913, productos farmacéuticos, productos naturales, medicinales para uso humano, buenas prácticas de manufactura y su guía de verificación. Usted puede descargar gratuitamente este Reglamento Técnico Centroamericano directamente en nuestro sitio web www.osartec.gov.sv en su versión oficial de la publicación que tenemos en nuestro sitio web para brindarle la certeza de que este es el reglamento técnico. Mencionamos esto también y como nos lo va a ampliar más adelante el licenciado Daniel Acosta, este reglamento técnico centroamericano sustituye el reglamento técnico salvadoreño, el cual caducó el 30 de junio de este año, que era relacionado en la misma materia, productos farmacéuticos naturales, medicinales para uso humano, las buenas prácticas de manufactura y su verificación. Ese reglamento técnico salvadoreño había sido aprobado en su oportunidad bajo el acuerdo número 019-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020 y el cual pues iba a tener una vigencia limitada hasta el 30 de junio de 2021. Todos estos procedimientos relacionados siempre en materia de reglamentación, la transparencia garantizada a través de la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica que llevamos a cabo nosotros en OSARTEC. Para mayor información siempre brindamos nuestros canales ya conocidos, nuestro sitio web osartec.gov.sv, nuestras redes sociales a través de Facebook y LinkedIn, nos encuentran como Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, en Twitter @osartecsv y también dejo mi correo electrónico para alguna consulta relacionada en materia de reglamentación técnica. Así que esta es la información con la cual iniciamos nuestro webinar esta mañana, en la cual el licenciado Daniel Acosta muy gentilmente nos acompaña y quien va a compartir sus conocimientos a través de esta interesante ponencia sobre las buenas prácticas de manufactura para los productos naturales de acuerdo al RTCA 11036913. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Daniel Acosta, quien ya se encuentra por acá. Así que le concedo el micrófono, licenciado Acosta, para que usted pueda iniciar con su ponencia. Bueno, tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Boris, por la presentación. Es un gusto estar acá con usted para dar este pequeño webinar basado en la reglamentación técnica que actualmente la Dirección Nacional de Medicamentos pues ya está aplicando a naturales medicinales. Pues, como les decía, para los que me conocen, pues un gusto estar acá, y para los que no me presento, mi nombre es Oscar Daniel Acosta Avilés. Soy parte de la Unidad de Inspección, Fiscalización y Buenas Prácticas de la Dirección Nacional de Medicamentos como supervisor de la misma. Pues es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a dar inicio al webinar para que puedan escuchar mejor. Voy a apagar la cámara, solo me quería presentar y vamos a dar inicio. Bueno, como una breve introducción, como bien lo decía el licenciado Boris, a inicios de este año poseíamos una reglamentación vigente, la cual era el reglamento técnico salvadoreño de buenas prácticas de manufactura, siempre para la fabricación de productos naturales medicinales. Sin embargo, ahorita, pues ya entró en vigencia el reglamento técnico centroamericano, específicamente el 11036913, con base a la resolución 423 del 2020 del COMIECO. A partir de este año, pues ya la Dirección Nacional de Medicamentos
está implementando en las auditorías de buenas prácticas para productos naturales medicinales este reglamento. Como principios generales, las buenas prácticas de forma general nos indican, ¿verdad?, que tenemos, o más bien dicho, cuál es la responsabilidad que tenemos que cumplir. La dificultad de un reglamento es que obviamente no dice cómo, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de los laboratorios, la forma como lo va a hacer. Lo importante de los reglamentos es cumplir con este y pues obviamente cumplir con las buenas prácticas para asegurar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los medicamentos, en este caso de productos naturales, que se comercializan en nuestro país. Vamos a ver algunos conceptos claves. Cabe resaltar que aquí solo he tomado en consideración aquellos conceptos que son relevantes y que son específicos de este reglamento. Por Perdón, ejemplo, tenemos, licenciado, perdón. órale, sí, Tal vez se pueda acercar un poquito más el micrófono porque el audio está bastante bajo. órale, Ahora está mejor. Muchas gracias. bueno, no. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver únicamente los conceptos claves y específicos del reglamento técnico, específicos porque son exclusivos de este reglamento y son específicos en cuanto a la categoría del producto que vamos a ver en este reglamento. Primero, de forma general, pues tenemos el concepto de BPM, de buenas prácticas de manufactura, que ya muchos de ustedes los conocen, y que consiste en el conjunto de procedimientos y normas destinados a garantizar la producción uniforme de los productos naturales medicinales para uso humano y obviamente que estos satisfagan las normas de calidad. Es decir, son todos aquellos procesos normalizados que tiene cada organismo o cada organización que pues ayuda a que cada fabricación sea uniforme. Todas las buenas prácticas incluyen el proceso desde la adquisición, compra de materias primas hasta la distribución del producto terminado. Luego tenemos el concepto de extracción. Este sí ya es un concepto específico para la parte de naturales, ¿verdad?, y que consiste en la obtención de sustancias activas naturales a partir de drogas naturales utilizando un solvente adecuado o aplicando otro método. Entonces tenemos el concepto de extracción. Más adelante vamos a ver que hay un apartado específico tanto dentro de las instalaciones que pide el reglamento técnico para poder llevar a cabo este proceso como tal. Tenemos el concepto de extracto que va relacionado con el concepto anterior, que consiste en la preparación de una consistencia líquida o semisólida obtenida a partir de una droga natural. Pues de igual forma, como les digo, esta parte de extracción y extracto la vamos a ver más adelante, ya que está un apartado específico para esto en el reglamento técnico. De ahí tenemos el laboratorio fabricante de productos naturales medicinales para uso humano. Este consiste en una empresa debidamente registrada y autorizada por la autoridad reguladora, en este caso, la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano. Es decir, nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos, pues autorizamos, obviamente, ¿verdad?, la apertura de los laboratorios de productos naturales medicinales para que puedan llevar a cabo sus actividades. De ahí tenemos la parte de maceración, que ya es un procedimiento específico de extracción de un componente de una droga natural provocada por el contacto prolongado con un solvente o mezcla de solventes adecuados. El concepto de materia prima natural, que de igual forma es específico y que consiste en una droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente para la elaboración de producto natural medicinal para uso humano. Ahora bien, vamos con el concepto de producto natural medicinal para uso humano. Este consiste en un producto procesado, industrializado y etiquetado con propiedades medicinales. ¿Cuál es la diferencia o lo que lo caracteriza? Y lo diferencia obviamente de un producto de síntesis química, que este debe de contener en su formulación ingredientes obtenidos de plantas, animales, minerales o mezclas de eso. Entonces podemos decir que la materia prima que definimos en el concepto anterior tiene que cumplir
con este concepto. Es decir, tiene que ser un preparado de tipo natural. Y puede ser, como lo dice el concepto, de plantas, animales, minerales o mezclas de esto. Adicionalmente, puede contener excipientes que sean de materia prima, siempre de origen natural, o también de síntesis química, pero esos no deben de poseer algún efecto terapéutico, porque si no ya se clasificaría como un producto de síntesis química, un medicamento. Nada. Los productos naturales medicinales a los que se le adicionen sustancias activas de síntesis química o aisladas de materia prima natural, como responsable de la actividad farmacológica, no son considerados como productos naturales medicinales. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Todos aquellos productos que posean alguna sustancia de síntesis química que tenga alguna acción terapéutica o que coadyuve a esta acción, pues obviamente va a ser clasificado como un medicamento. Ahora bien, ya entrando en materia de lo que es el reglamento técnico centroamericano y definiendo esos conceptos claves que nos ayudarán, obviamente, a la diferenciación de este tipo de establecimiento con respecto a otros, pues entramos en materia con el reglamento. El reglamento contiene 16 capítulos, de los cuales los primeros 5 son introductorios y obviamente ahí van la parte del glosario, algunas generalidades del reglamento como tal. A partir del capítulo 6 ya se viene desarrollando todos aquellos requisitos que debe de cumplir un laboratorio de productos naturales medicinales. Entonces aquí podemos ver que tiene alrededor de 10 capítulos, los cuales se dividen en organización impersonal, edificios e instalaciones, equipos, materiales, documentación, etc. Los cuales vamos a ir viendo pues uno a uno las generalidades. Vamos con el capítulo 6, el capítulo de organización impersonal. En este capítulo pues se detalla que los establecimientos deben cumplir con ciertos criterios en cuanto al personal que obviamente labora en ese establecimiento. ¿Cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir? Primero hay que tener en cuenta la responsabilidad de la alta dirección en cuanto a definir cuál va a ser la estructura que va a poseer el establecimiento. Esto nosotros lo vemos en las auditorías. Primero, basándonos en el organigrama, obviamente tienen que tener un organigrama bien definido, con todos sus cargos identificados, ¿verdad? Con base a jerarquías, y pues que se delimiten aquellas autoridades, responsabilidades e interrelaciones que posee cada puesto. Es importante resaltar que este organigrama debe de estar debidamente autorizado, firmado, fechado y debe de estar obviamente vigente. Es una de las cuestiones que nosotros vemos en las auditorías. Muchas veces se presentan organigramas que ya no están vigentes, que contienen puestos que ya no existen en la organización o puestos inclusive que aún no están vigentes. Adicionalmente a esto, pues se debe de garantizar la existencia de un equipo humano calificado. Eso nosotros lo vemos mediante atestados, mediante las capacitaciones que el establecimiento debe brindar y obviamente pues tienen que tener un plan de capacitación para poder estar a la vanguardia y estar permanentemente capacitando y calificando a su personal. Además de esto, el personal debe de estar motivado y debe de poseer la formación y experiencia necesaria para poder responder satisfactoriamente a todas sus responsabilidades asignadas. El reglamento específicamente habla de algunos puestos claves que debe de poseer el establecimiento. Llámese así la parte de producción y la parte de control de calidad. Obviamente estos no deben de ser la misma persona, sino que deben de ser personas diferentes para evitar el conflicto de interés. Y pues adicionalmente a esto el reglamento ya define ciertas responsabilidades que debe de poseer tanto el encargado o jefe de producción como el encargado o jefe de control de calidad. Inclusive da unas responsabilidades que se pueden compartir. Ahí lo pueden ver ustedes más detalladamente. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de este capítulo? Tenemos la parte de la selección del personal. Obviamente deben de poseer un procedimiento de selección
Posteriormente a eso, la inducción del mismo, que debe ser obviamente una inducción general de todas las generalidades del establecimiento y posteriormente una inducción específica de acuerdo al puesto que ocupará la persona que se ha contratado. Si es una persona de control de calidad, pues obviamente la inducción tiene que ser basada en el puesto que va a desempeñar, que es de control de calidad. Si es de producción, pues de producción. Y posteriormente a eso, también se evalúa el procedimiento y plan respectivo de capacitación. Un aspecto relevante acá, que nosotros nos enfocamos mucho, es en las evaluaciones de las capacitaciones, porque muchas veces únicamente se tiene el plan y el procedimiento de capacitación, pero no se le da un seguimiento a esas capacitaciones que el personal tiene, ¿verdad? Lo importante de las capacitaciones es obviamente que el personal las pueda desempeñar en el día a día y pues es necesario que se cuente con una evaluación, obviamente objetiva, ¿verdad? De las capacitaciones que el personal ha recibido, perdón. Posteriormente a eso, pues también vemos la parte de la formación continua. Esto va a depender cómo lo establezca la organización, ¿verdad? Y se puede también de igual forma elaborar un plan basado en eso. Aquí tenemos un poco de lo que les estaba hablando anteriormente, de cuál es el personal clave que el Reglamento Técnico Centroamericano define en el mismo. Y pues tenemos al jefe de producción y al jefe de control de calidad. Y pues prácticamente hay una particularidad que dice el reglamento y que también nosotros nos enfocamos mucho en eso, y es que este personal pues debe estar a tiempo completo en la entidad. Eso es importante también resaltarlo por el hecho de que prácticamente estos dos puestos son ocupados por personal químico farmacéutico y pues este mismo debe de estar a tiempo completo en la entidad. No es válido que la Dirección Nacional de Medicamentos llegue a la organización y el jefe de control de calidad o de producción no esté en el momento de auditoría, por el hecho de que debe de estar a tiempo completo. Obviamente existen particularidades y emergencias que hacen que un personal falte, ¿verdad? Eso sí es entendible, pero el deber ser es que esté a tiempo completo en el laboratorio. Y pues tanto el jefe de producción como control de calidad, como les decía, debe de ser independiente uno del otro. El laboratorio definirá y documentará los requisitos de la calificación para todo el personal, de acuerdo a la actividad de desempeño que desempeña. A esto le llamamos tanto la inducción específica como la capacitación específica que les mencionaba, y su impacto en la calidad del producto. Bueno, pasamos al capítulo de edificios e instalaciones. Acá la característica es que debe de tener las instalaciones como tal un entorno laboral apropiado y seguro, no solo para los productos, eso hay que dejarlo claro, sino que también para el personal, los reactivos que ahí se utilizan, los materiales de referencia, los equipos, las muestras y el producto terminado. La Dirección Nacional de Medicamentos, previo a aperturar un laboratorio de productos naturales, cuenta con un proceso de revisión de planos, le llamamos nosotros, en el cual, pues, prácticamente el laboratorio que quiere iniciar con las actividades y que quiere aperturarse, viene con nosotros, nos presenta los planos del diseño arquitectónico de la planta que pretende aperturar y pues obviamente nosotros hacemos las respectivas observaciones, si en caso aplicable. Esto en aras de cumplir con esta parte. Obviamente un laboratorio puede ser construido, pero al momento de una auditoría viene la ADNM o la autoridad reguladora y pues existen algunas observaciones en cuanto a infraestructura. Y ahí se vienen pues, las dificultades que tienen algunos establecimientos, que no se pueden modificar las áreas o que es bien complicado cambiar alguna parte de un equipo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual la Dirección Nacional de Medicamentos, previo a la apertura de este tipo de establecimientos, hace ese proceso de revisión de plan para que ustedes como industria, pues obviamente cuando ya estén funcionando, ya no tengan ese tipo de observaciones, ¿verdad?
y a sus instalaciones sean las más adecuadas, cumpliendo obviamente lo establecido en el reglamento técnico y pues obviamente asegurando la seguridad no solo de los productos, sino también del personal que elabora ahí. Entonces, dentro de las instalaciones, pues consideramos relevante que estas deben de ser de fácil limpieza y sanitización, que deben de tener un correcto manejo de residuos y deben estar pues identificados todos aquellos equipos de emergencia dentro de la misma. Hay dos tipos de instalaciones, o más bien dicho, así las clasificamos, de acuerdo a su criticidad. Obviamente tenemos las áreas comunes que son de bajo riesgo, en las cuales se encuentran los almacenes, el comedor, las oficinas. Y tenemos las áreas específicas, que es en donde nosotros tenemos que enfocarnos y llevar la mayoría de controles y asegurar la calidad de las mismas. Aquí tenemos el área de producción, el área de pesada, entre otras. Y hay una parte específica dentro del reglamento técnico, que es diferente a otros reglamentos, y es el 7.4, que habla de las áreas de secado, molienda y extracción. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estas áreas? La mayoría de ustedes creo que ya tienen experiencia un poco en la industria, y tal vez algunos que son nuevos, ¿no? Pero esta área sí es bien particular de este reglamento técnico. Prácticamente consiste en un área independiente, en donde ustedes, dependiendo obviamente de cuál va a ser la materia prima que ustedes van a utilizar, si es una materia prima que ya está preparada y que ya únicamente ustedes lo que van a hacer es pesar y de ahí fabricar el medicamento que van a hacer, pues no hay necesidad de esta área. Pero si ustedes tienen, como conozco algunos laboratorios que tienen sus propias plantaciones y obviamente van a hacer todo el proceso de extracción de la materia prima natural, pues es indispensable tener estas áreas. Entonces, prácticamente lo que dice es que estas áreas, tanto de secado, molienda y extracción, deben de estar ubicadas de forma independiente y separadas de las áreas de producción. Y eso tiene un porqué, ¿verdad? Porque obviamente cuando hacemos este proceso, pues las áreas tienen un límite de contaminación bastante alto, por el hecho de que obviamente están en su proceso todavía de extracción de la materia prima natural como tal. Por ejemplo, el área de secado requiere una temperatura bastante alta para poder llevar a cabo el proceso adecuadamente y obviamente no va a cumplir con el estándar que se pide ya en un área de producción en cuanto a la temperatura y las condiciones ambientales. Entonces, por eso la necesidad de que estas áreas estén de forma independiente y separada con respecto a las otras áreas. En cuanto a los equipos de producción, los equipos de producción pues deben de estar diseñados conforme a los procesos que se van a llevar a cabo. Lo importante de estos primero es que sean de fácil limpieza y que tengan un cronograma fijo de mantenimiento. Obviamente este mantenimiento puede ser tanto interno como externo. Cuando hablamos de un mantenimiento interno, nos referimos a que lo hace el propio laboratorio como tal. Pero hay equipos que pues obviamente por su complejidad pues, no es tan práctico que lo haga el laboratorio como tal. Por eso pues es necesario, si ustedes van a utilizar un mantenimiento por un tercero, pues que se cuente con un cronograma en donde se va a tener una programación de cada cuánto se va a llevar este mantenimiento. Adicionalmente a esto, pues los equipos no deben presentar un riesgo para los productos. Por ejemplo, no debemos tener equipos que estén oxidados o que tengan algún tipo de contaminación que pueda afectar la calidad de los productos como tal. Por eso hay que tener cuidado con los materiales de cada equipo. Lo que dice el reglamento es que sean materiales adecuados, no reactivos, no adherentes y no absorbentes. Lo ideal es que sean de acero inoxidable. Adicionalmente a esto, pues los equipos deben de establecer la confianza necesaria para que los procesos se puedan llevar a cabo de la manera más uniforme. Aquí estamos hablando ya un poco del concepto de calibración.
Es decir, aquellos equipos de medición en los cuales pues, se va a llevar a cabo obviamente una actividad que necesite alguna medición de alguna materia prima, qué sé yo, ¿verdad? De algunas condiciones de almacenamiento, pues obviamente estos equipos deben de estar adecuadamente calibrados para que operen conforme a las especificaciones que el fabricante ha determinado, ¿verdad? Y que estén dentro de los límites de tolerancia establecidos de igual forma por el fabricante. Lo importante, como les decía, y los aspectos más relevantes son la selección del equipo adecuado, la calibración del mismo y el mantenimiento, tanto preventivo, que es el ideal, como el correctivo que se le va a hacer. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta la ubicación del equipo. El equipo debe estar correctamente ubicado y no debe ser un obstáculo para el flujo del personal dentro del laboratorio. Obviamente el área debe ser de una capacidad adecuada y permitir el flujo adecuado tanto del personal como de las materias primas que se van a utilizar en cada área. Para aquellos equipos que están ya defectuosos, pues se requiere de un área específica aparte en donde estén debidamente identificados y pues estén retirados y no sean del uso del establecimiento como tal. Dentro de la parte de los equipos tenemos un apartado específico para los equipos de agua. Lo que dice el reglamento es que debe de contarse con un sistema de tratamiento de agua que permita obtener agua purificada para la producción de sus productos. Aquí muchos tienen la duda de cuáles son las especificaciones que debe poseer el agua. Y el reglamento es claro, que la especificación que debe cumplir es la que posee el agua purificada. ¿Y cuál es el concepto de agua purificada? Según la farmacopea y otras bibliografías oficiales, ¿verdad? El agua purificada consiste en aquel proceso que se lleva a cabo a partir del agua potable como mínimo, ¿verdad? Que es utilizada como excipiente en la formulación oficial de productos farmacéuticos no estériles y que cumple con las especificaciones establecidas en la farmacopea vigentes. Aquí puedes tener varios diferentes métodos de obtención y eso va a depender obviamente de las características que ustedes buscan en un equipo, ¿verdad? Existe el intercambio iónico, la osmosis inversa, entre otros. Pero lo importante es que cumpla con las especificaciones del agua purificada como tal. ¿Y cuáles son esas especificaciones? La tenemos en la parte de aquí abajo. Prácticamente la conductividad debe ser menor a 1.3 microsiemens por centímetro a 25 grados Celsius. Obviamente eso está establecido en la farmacopea y pues ahí podemos expandirnos un poco más en este tema para todos aquellos que estén interesados en verlo. La parte del pH que debe de estar entre 5 y 7. La parte de los microorganismos menor a 100 unidades formadoras de colonia. Y la parte del carbono orgánico total, que es menor a 500 partes por billón. De ahí tenemos siempre en la parte de los equipos el apartado del sistema de aire. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento en esta parte? En el 5.1 nos especifica de que se debe de mantener un sistema de aire que evite el riesgo de la contaminación cruzada, perdón, de los productos y las personas. Aquí si ustedes ven es bastante general, pero ya en el 852 ya nos habla un poco más de forma específica de qué es lo que debe poseer el sistema de aire como tal. Debe de poseer un sistema de inyección y extracción de aire para las áreas de producción que evite el riesgo de la contaminación cruzada entre los diferentes productos y procesos, para lo cual se debe incluir entre sus componentes la parte de los filtros, prefiltros y todo equipo necesario para garantizar la calidad de aire en un área de producción, de acuerdo con los productos que se van a fabricar. Entonces, ¿qué podemos concluir con este apartado? ¿Y qué es lo que nosotros verificamos dentro de este apartado? Primero hay que ser claros que no se puede tener un aire tipo mini split, sino que debe ser ya
un aire, una manejadora que posea un sistema de inyección y extracción, que obviamente tenga un sistema de prefiltración y un sistema de filtración. La característica de estos productos en los que ustedes se pueden basar para tomar una decisión de cuál va a ser el tipo de aire que van a tener, es que estos son productos no estériles. Por ende, no se requieren obviamente de los cuidados que se deben de tener en la fabricación de productos estériles. Entonces, por ahí, si ustedes se basan, por ejemplo, en la parte de las ISO, se van a ir a la clasificación, obviamente, de los productos aquellos que no son productos estériles, para poder tomar una decisión de cuál va a ser la calidad de su aire. Eso ya queda, obviamente, a decisión de cada establecimiento, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la normativa específica que se va a utilizar? Si es la ISO o es la que recomienda, por ejemplo, el Reglamento Técnico Centroamericano de medicamentos de síntesis química. Esas son las opciones que existen. Ya dejando a un lado la parte de los equipos, vamos a la parte de materiales y productos. Primero iniciando que dentro de este apartado tenemos que tener procedimientos que describan todas las operaciones que se llevan a cabo. Es decir, desde la recepción, la identificación, el almacenamiento, el manejo, muestreo, análisis y aprobación o rechazo de materiales y productos conforme a la especificación. Vamos a ir detallando una por una. ¿A qué nos referimos con la recepción de la misma? Cuando hablamos del proceso de recepción, es decir, el proceso que se lleva a cabo luego de la compra de la materia prima. En la recepción, pues prácticamente lo que se ve es que tengan un procedimiento en donde ustedes detallen cuáles van a ser aquellos aspectos que se van a verificar. Por ejemplo, si se va a verificar el certificado de análisis, si se va a verificar que la materia prima o los materiales vengan correctamente identificados, que no exista algún deterioro en su envase como tal que viene, entre otras cuestiones, ¿verdad? Esas son las generalidades que se ven dentro de la recepción de los materiales como tal. Luego tenemos la identificación. El proceso a seguir cuando ustedes reciben materiales es que primero se recepciona y luego se identifica conforme o con base a un estatus que ya está previamente establecido. ¿Cuál es este estatus que puede tener los materiales? Existen tres: el estatus en cuarentena, aprobado o rechazado. Obviamente, cuando ustedes van a identificar los materiales como tal, el primer estatus es el de cuarentena. Esto es previo a la realización de los análisis por parte de control de calidad. Obviamente ustedes tienen que definir cuáles son los análisis que control de calidad le va a realizar a los materiales que ingresan y pues tienen que tener también delimitada un área en donde van a almacenar los materiales que van a estar en cuarentena mientras se realiza el análisis de control de calidad. Luego, una vez cumplido este paso de la identificación, venimos a la parte del almacenamiento. El almacenamiento de los diferentes materiales va a estar condicionado a las especificaciones de los fabricantes. Es decir, si una materia prima de origen, por ejemplo, natural, requiere condiciones especiales de almacenamiento, que sea temperatura controlada o humedad controlada, pues nosotros o ustedes como industria deben de asegurar estas condiciones como tal. Hay materiales, por ejemplo, el material de envase y empaque que no requiere estas condiciones. Entonces ahí podemos tener pues también esa consideración. Luego tenemos la parte del manejo. En la parte del manejo ya venimos nosotros y vemos cómo va a ser distribuida esta materia prima y cómo va a ser inventariada como tal. Aquí hay una parte muy importante. Como nosotros verificamos mucho cómo es la parte de el manejo interno de los materiales como tal, cuál es la trazabilidad que se lleva a cabo, desde que ingresó, cuánto se ha utilizado, cuánto se ha despachado, entre otros aspectos. Ahí tenemos la parte del muestreo que les hablaba por parte de control de calidad, quien va a ser el que va a dictaminar si los materiales van a ser aprobados o van a ser rechazados. Y ahí tenemos el análisis como tal
y la aprobación o rechazo de los mismos. Para la aprobación o rechazo también se deben de contar con áreas específicas, el área de materiales aprobados y el área de materiales rechazados. Dentro de los diferentes tipos de materiales que se encuentran en un laboratorio encontramos materias primas, productos intermedios a granel, material de envase, productos reprocesados, productos terminados, productos retirados, devueltos y rechazados. Lo importante de esta lámina es especificar que para cada uno de estos tipos de materiales debemos de contar con el espacio físico y obviamente delimitado e identificado que nos va a permitir el almacenamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que contar con un espacio específico para almacenar materias primas, en este caso la bodega de materias primas. Para el caso de productos retirados o devueltos se debe de contar, y esto lo vamos a ver más adelante, un espacio identificado bajo llave en donde se almacenen este tipo de productos, igual forma con los productos rechazados, que debe de estar identificado y no es el mismo de productos retirados y devueltos. Eso hay que dejarlo claro, entre otros. Luego tenemos el apartado de documentación. En la parte de documentación, pues debemos de contar con la documentación necesaria y en vigencia identificada. Y a disposición del recurso humano. Es decir, que todos aquellos documentos que la organización posea y que cuente, pues deben de estar primero vigentes. Es decir, no deben de ser documentos obsoletos o documentos de hace ya bastantes años que no han sido revisados, porque eso suele pasar también. Segundo, identificados, es decir, deben de tener un código de trazabilidad que nos permita a nosotros identificarlo. Y a disposición del recurso humano. De nada nos sirve, digamos así, tener procedimientos instructivos y que esos no sean de conocimiento del personal, porque quien lleva a cabo cada una de las actividades dentro del laboratorio, pues es el personal competente y el personal de cada una de las áreas. Y como punto más relevante de la parte de documentación, que en todo momento se debe de demostrar la existencia de un sistema de calidad que posea trazabilidad. Es decir, que nos permita a nosotros, como autoridad reguladora, y a ustedes como organismo, perdón, tener trazabilidad dentro de sus procesos. Es decir, poder identificar cada una de las partes o de las actividades que el laboratorio posee. Pero ¿a qué nos referimos con trazabilidad y con la parte de documentación? Hay dos características muy importantes, que es la reproducibilidad, es decir, que aquellos procesos, actividades, pues obviamente estén estandarizados y se puedan reproducir siempre de la misma forma. Para eso es necesario contar con procedimientos y con procedimientos operativos estándar. Descripción de las operaciones que deben realizarse conforme a ciertas y tomándose en cuenta ciertas precauciones y medidas aplicadas de forma directa o indirecta a la fabricación de un medicamento. Y el procedimiento operativo estándar es el procedimiento escrito autorizado que permite o que contiene instrucciones para realizar operaciones que son específicas para un producto o material determinado. De ahí tenemos la parte de la evidencia. Obviamente no es lo mismo tener un procedimiento a tener el registro como tal. En el registro ya nosotros vamos a documentar los resultados o los datos obtenidos como evidencia de la ejecución del procedimiento como tal y de las actividades desempeñadas como tal. Luego de tener ya definida la parte de documentación, nos vamos a la parte de producción como tal.
Obviamente aquí ya está relacionado un poco lo que hemos venido hablando de materiales, productos e instalaciones y llegamos al punto de la producción. Teniendo ya todos estos requerimientos que hemos mencionado, lo principal acá es definir el procedimiento específico para llevar a cabo las operaciones de fabricación y empaque. Es decir, aquí ustedes deben de contar primero con un registro sanitario, pues obviamente autorizado por la Dirección Nacional de Medicamentos para la fabricación de sus productos. Este registro sanitario debe de ser conforme a la fórmula maestra que el laboratorio pues tiene dentro de sus documentos maestros. Esta es una de las observaciones que muchas veces se dan, no solo a este nivel, sino a todo tipo de nivel de establecimientos que nosotros regulamos, que muchas veces las fórmulas maestras no concuerdan con lo registrado, obviamente en el registro sanitario. Entonces aquí sí es importante tener en cuenta eso. Ya conforme a eso, pues, y con la fórmula maestra ya bien identificada, se van a definir los procedimientos específicos para la fabricación de los mismos. La fórmula maestra, pues, da los datos generales o los datos, digámoslo así, específicos de un lote de fabricación como tal. Y ya de acuerdo a la capacidad que cada laboratorio tiene, pues, y a partir de esa fórmula maestra, ustedes pueden ir jugando con las cantidades y los lotes que van a fabricar, obviamente siempre respetando pues las concentraciones y lo aprobado por el Registro Sanitario de la Dirección Nacional de Medicamentos. Ya conforme a esto, pues también vamos a elaborar procedimientos para el manejo de desviaciones, es decir, cuando se tenga algún problema en la fabricación de un producto o alguna desviación dentro de la fabricación del producto, pues ustedes deben de tener ya establecido cuáles son las acciones que se van a tomar para poder confrontar o enfrentar esta parte. Dentro de esto, pues los documentos que nosotros revisamos son los protocolos de fabricación y empaque, reempaques, reprocesos y retrabajo. En este apartado vale la pena mencionar un ítem específico que creo que va a ser de mucha pues duda por parte de ustedes, que es el ítem 11.8, del cual habla del uso exclusivo de las áreas y equipo de producción. Actualmente existe una diversidad de industrias a nivel nacional y obviamente pues la misma diversidad hace que muchos establecimientos quieran incursionar en otro tipo de productos y no solo quedarse en un rubro. Y a esto pues a lo que se refiere este apartado. Se lo voy a leer textualmente para poder explicar. El 11.8 dice que no se debe utilizar las áreas y el equipo destinado a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano en la elaboración de otro tipo de productos. Asimismo, hace una pequeña aclaración. Si se autoriza por la autoridad reguladora la fabricación de otro tipo de productos para uso humano con ingredientes naturales, los mismos deberán seguir un proceso de fabricación similar en el que se cumpla con los procedimientos de programación de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Bye. Lo primero e importante resaltar es que el laboratorio de productos naturales medicinales como tal, primero debe estar destinado únicamente a la fabricación de otro tipo de naturales, de todo tipo de productos naturales medicinales. Ahora bien, si estamos hablando, por ejemplo, de una industria de productos farmacéuticos de síntesis química que quiere incursionar en este tema de productos naturales medicinales, ya no estamos hablando de un laboratorio de productos naturales medicinales. Entonces ya no aplica esta parte como tal, ahí aplica lo que dice el Reglamento Técnico Centroamericano de Medicamentos Farmacéuticos, que es diferente. Pero cuando estamos hablando de un establecimiento que se aperturó como laboratorio de productos naturales medicinales es cuando vamos a aplicar este apartado. Entonces, si viene un laboratorio que quiere fabricar productos de síntesis química, obviamente eso no se puede en un laboratorio de productos naturales medicinales. Hay que dejarlo claro.
pero puede existir la posibilidad de que se quiera fabricar otro tipo de productos, siempre tipo natural, y eso es lo importante en este apartado, que ya no sea clasificado como un producto natural medicinal. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Prácticamente queda a disposición de la autoridad reguladora, en este caso la Dirección Nacional de Medicamentos, la autorización de la fabricación de otro tipo de productos, siempre con ingredientes de tipo natural. Entonces, ustedes como industria lo que deben de asegurar para poder hacer una solicitud de ese tipo ante la Dirección Nacional de Medicamentos es que este producto que ustedes desean fabricar similar a los que ya se tienen dentro de la organización y que aparte de eso, pues tenga un procedimiento de limpieza y un programa de producción conforme a ese producto que van a fabricar. Y siempre, como les digo, haciendo la aclaración que no debe de salirse dentro del concepto de materia prima natural o de ingrediente natural. Ahora bien, vamos a la parte de garantía de calidad y control de calidad. En la parte de garantía de calidad, primeramente nosotros tenemos que verificar el compromiso que la alta dirección de la organización tenga con la calidad y cómo influye en la participación y el compromiso del personal. Un aspecto muy relevante de este apartado es de que este está enfocado ya a la alta dirección, la parte de calidad. Obviamente existe el personal comprometido, el personal que lleva a cabo sus actividades de la forma correcta, siguiendo de forma adecuada los procedimientos normalizados y estandarizados, pero lo importante de este apartado es ver el apoyo que este personal tiene por parte de las jefaturas de la alta dirección como tal y cuál es el compromiso que éste tiene en la calidad del producto. Para eso se debe de contar con una política de calidad general en la empresa. Entonces, como vemos acá, ya la parte de garantía de calidad engloba cada uno de los aspectos que se verifican en el reglamento técnico. Y obviamente es el proceso macro de todos estos aspectos. Y es la parte que nos asegura a nosotros que los productos que van a salir del laboratorio como tal, pues sean de la calidad obviamente adecuada para el consumo, en este caso de la población nacional. Esto obviamente no se puede lograr sin la ayuda del Departamento de Control de Calidad. La gente debe de contar con las instalaciones adecuadas de acuerdo a los análisis que se van a llevar a cabo. Y con la documentación necesaria que asegure que el suministro de materiales y la comercialización de productos se realice hasta su calidad haya sido aprobada. Esto es importante. Un producto no puede salir al mercado antes de que hayan finalizado los controles de calidad y que se haya dado su aprobación, que es lo que se puede dar si sale al mercado. Obviamente puede ser que el producto salga fuera de especificación y a ustedes como laboratorio pues les toque llevar a cabo el proceso de recolección nuevamente de ese producto o de retiro del mercado, que vamos a hablar más adelante. Y obviamente no es el deber ser. El deber ser es que ustedes finalicen con sus análisis. Aquí sí se pueden llevar, si ustedes no cuentan con la capacidad de hacer cierto tipo de análisis dentro del laboratorio, se pueden apoyar de los laboratorios de tercerías, no hay ningún inconveniente. Y pues al finalizar estos análisis, ya se pueden comercializar los productos como tal. Es importante también resaltar que todos los lotes fabricados deben de llevar su análisis de control de calidad. En la parte de control de calidad hay un apartado específico para este tipo de sustancias, que son los materiales de referencia. Muchos de ustedes tal vez están acostumbrados a escuchar la parte de muestras de retención, ¿verdad? Esto es algo similar. El material de referencia para productos naturales medicinales puede ser una muestra de el principio activo de la droga natural o de la sustancia activa como tal, la materia prima vegetal como tal y
Eso es lo que ustedes deben de almacenar y hay que ir viendo cómo, obviamente, haciendo los mismos controles eh, de una muestra de retención que ustedes van a tener dentro de su laboratorio. En el caso de material de referencia que no esté descrito en la bibliografía autorizada o de referencia, se evalúa la documentación referida por el fabricante o el proveedor. Y otro de los apartados específicos que vale la pena mencionar es el apartado de la estabilidad. Aquí sí hay que ser sincero, porque actualmente no tenemos un reglamento técnico centroamericano que exija los estudios de estabilidad para productos naturales medicinales. Eso no quiere decir que lo vamos a garantizar, ¿verdad? La vida útil de estos productos como tal. Entonces lo que dice este apartado es eso, de que los laboratorios deben garantizar la estabilidad de los productos que se comercializan a nivel nacional, así como establecer el tiempo de vida útil de los mismos. Para eso se debe de contar con el personal, equipo, instalaciones y documentos necesarios para establecer el programa de estabilidad de los productos que fabrica y cumplir con la reglamentación centroamericana vigente. Las pruebas que nosotros vamos a verificar dentro de este apartado son los informes de análisis de las pruebas físicas, químicas y microbiológicas. Y para eso también existe y se puede apoyar del Reglamento Técnico Centroamericano de Verificación de la Calidad de Productos Naturales Medicinales. Entonces, como les decía, si bien no existe un reglamento de estudios de estabilidad como tal que nos indique, porque esa es la idea de los reglamentos, indicando qué es lo que se debe de cumplir, pues se creó esta parte específica para poder respaldarnos y poder guiar un poco también a la industria qué es lo que se debe poseer, y prácticamente son todos aquellos análisis que aseguren la calidad de los productos como tal. Luego, ya teniendo y asegurando la calidad de los productos, vamos a la parte de quejas, reclamos y retiro del producto del mercado. Acá nos estamos refiriendo al sistema de manejo de reclamos, quejas, retiros o cualquier información relativa a productos posiblemente defectuosos. Sus registros y la forma de análisis y conclusión de las mismas. Hay que tener en cuenta que estos conceptos pueden sonar similares, pero no son los mismos. Tenemos el concepto de queja, que es la notificación de que un producto farmacéutico o material presenta defectos de calidad que atentan contra la salud o vida del consumidor, que tienen falta de efectividad o bien no cumple con las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias en el país. Ya la parte de los reclamos es demandar por un incumplimiento en lo contratado o en lo establecido en la documentación legal vigente. Si ven, ya se diferencia la parte de reclamos con la parte de queja. Y el retiro de producto ya consiste en el proceso de retirar un producto farmacéutico de la cadena de distribución, debido a los efectos que pues se ha determinado en la organización que como críticos para llevar a cabo este proceso. ¿Cuál es un proceso recomendado para la recepción de una queja? Lo podemos ver en este pequeño diagrama. Primero tenemos, obviamente, la recepción de la queja. Para eso es necesario que cada laboratorio esté pendiente de sus distribuidores, consumidores, ¿verdad? Y tengan o traten de implementar un proceso adecuado de culturización, llamémoslo así, de todos aquellos actores que pues consumen sus productos. Pues. Porque muchas veces nos encontramos con el problema, miren, no tenemos ninguna queja, nunca tenemos quejas, y eso es debido a que no existen los medios adecuados para que los usuarios, en este caso todos los actores o las partes interesadas que ustedes tienen, puedan llevar a cabo este proceso de poner una queja, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes lo establezcan de una forma adecuada y que permitan todas esas facilidades.
permitan correos electrónicos, números telefónicos. Ahí va a depender mucho de cómo ustedes quieran hacer el proceso. Pero lo importante es, pues, que una vez recibida la queja, exista una clasificación preliminar. Uno de los actores muy relevantes en este proceso, obviamente, va a ser control de calidad. Y ustedes van a tener que clasificarlo de acuerdo, obviamente, a así es. Una queja por un defecto de calidad o una queja por otra situación. Obviamente a nosotros nos interesan aquellas quejas que son por defectos de calidad. Es una queja en cuanto al precio del producto, a menos que sea un precio regulado por la DNM. Pero para este caso, como son de venta libre, no existe, pero en la parte de medicamentos y ciencias químicas sí. O que sea una queja ya de tiempo de entrega. Esas quejas, pues obviamente, nosotros no son tan críticas. Nosotros nos enfocamos más en la queja de si un producto iba derramado, si un producto cambia de color dentro de su transporte, entre otros. Obviamente, debe existir esa clasificación para determinar si es una queja de calidad o de otro aspecto. Luego, si ya hemos determinado que es una queja de calidad, vamos a la parte de la investigación. La investigación ustedes ya se van a ir de una forma retrospectiva, van a verificar todos los documentos de producción, los registros de las condiciones ambientales, si existen quejas anteriores, las muestras de retención, los materiales de referencia que hablábamos en el apartado anterior, para ver por dónde puede ir el problema que se está reportando. Luego se confirma o se modifica la clasificación preliminar de la queja, siempre basándonos en el criterio anterior, y posteriormente a eso pues se determinan las acciones correctivas y preventivas que se van a llevar a cabo. Cuando hablamos de acciones correctivas, pues obviamente nos referimos a aquella acción que va a eliminar en el momento la causa. Y las acciones preventivas, pues obviamente son aquellas acciones que van a prevenir que no ocurra o que va a venir el riesgo de ocurrencia de esa queja. Y por último, pues siempre debe de haber, y eso es muy importante, una retroalimentación al cliente y a la autoridad sanitaria. Es decir, si ustedes tuvieron una queja por un defecto de calidad, esto obviamente siempre tiene que ser informado al cliente cuál fue la solución que se encontró y también a nosotros como autoridad reguladora. Y si hay necesidad de llevar a cabo el proceso de retiro de producto del mercado, pues hay que tomar estos aspectos que detallo a continuación, ¿verdad? Primero, que el desarrollo del proceso de retiro debe ser monitoreado y registrado. El reglamento exige que para todos los retiros que el laboratorio, por iniciativa propia, porque ha encontrado alguna problemática en cuanto a la calidad de los productos, toma bien llevar a cabo. Y también existe el retiro, pues que ya está dictaminado por una alerta emitida ya sea internacionalmente o nacionalmente, y que la Dirección Nacional de Medicamentos pues les ha notificado que deben de llevar a cabo el proceso de retiro. Entonces este proceso debe ser monitoreado y registrado. Posterior a esto, los registros deben de incluir la disposición o decisión tomada respecto al producto. Si va a haber, por ejemplo, un proceso de destrucción del producto como tal, pues aquí va a ir esa decisión. Y se debe de emitir un informe final sobre el proceso de retiro, en el que se incluirá una reconciliación entre las cantidades de productos distribuidas, que fueron pues obviamente distribuidas al consumidor y a los clientes, y los productos que se lograron recolectar y retirar del proceso de retiro como tal, ¿verdad? Y para eso es necesario que nosotros lo detallemos en forma de porcentaje. Por eso tenemos la fórmula que detalla a continuación, que es la eficacia del sistema de retiro como tal, ¿verdad? En donde se va a detallar la cantidad de medicamentos retirados entre la cantidad de medicamentos, digámoslo así, a retirar, ¿no? Que es la misma de las cantidades distribuidas. Aquí hay que mencionar algo también muy importante y que nos sucede mucho. Muchas veces nos dicen, miren, nosotros no hemos hecho un retiro porque no hemos tenido la necesidad y eso es válido. Tal vez no ha habido un proceso que sea necesario pues llevar a cabo un retiro de producto. Pero eso no quiere decir
que ustedes no van a evaluar este procedimiento como tal. Y la forma correcta de hacerlo es mediante simulaciones. Ustedes deben de simular mediante una frecuencia establecida la eficacia de este proceso de retiro. Es decir, ¿cuánto se tardarían, por ejemplo, ustedes hacer como una especie de simulacro? ¿Cuánto se tardarían en recolectar ciertos productos? ¿Cómo los identificarían? Basados obviamente en sus registros internos de trazabilidad, a qué clientes se han despachado, pues, y todo eso lo deben documentar. Luego de esto tenemos el apartado de producción y análisis por código. Este apartado es corto, prácticamente habla de aquellas actividades que se van a llevar a cabo por contrato. Y esto puede, pues, ser de diferentes tipos. Puede ser que ustedes tengan la necesidad de llevar a cabo una maquila, pues obviamente deben de tener un contrato previamente establecido, aprobado, e inclusive debe ser presentado aquí en la Dirección Nacional de Medicamentos. De igual forma, si van a tener un contrato de análisis de control de calidad, debe estar bien establecido cuáles son aquellas actividades que se van a llevar a cabo. Y otro tipo de contratos, llámese así contratos de mantenimiento, de servicios de mantenimiento, o alguno que la organización pues, considere relevante. Luego tenemos la parte de autoinspección y auditoría de calidad, que son dos aspectos diferentes, en los cuales se debe de demostrar por medio de evidencias objetivas que los procesos y procedimientos se desarrollan siguiendo las indicaciones y parámetros establecidos, obteniendo los resultados previstos y que se registran según sus etapas y mediciones. En estos procesos se nos permite identificar desviaciones, identificar debilidades y fortalezas, acciones correctivas y o preventivas y las oportunidades de mejora. Como les decía, estos conceptos no son iguales. Por ejemplo, el concepto de autoinspección únicamente es una inspección efectuada por personal técnico calificado propio de la empresa que evalúa periódicamente el cumplimiento de las buenas prácticas. Y ya, la auditoría de la calidad ya consiste en un examen o evaluación parcial o total del sistema de gestión de calidad de la organización, con el propósito de lograr su cumplimiento y mejora. Perdón. Como conclusión, podemos decir que un cumplimiento adecuado de las buenas prácticas de manufactura disminuye los riesgos que no pueden ser controlados mediante el ensayo del producto. Entonces, prácticamente el objetivo y el fin primordial de implementar las buenas prácticas de manufactura es eso, es disminuir los riesgos que pueden afectar directamente la calidad de los productos que se fabrican. Eso es lo que prácticamente nosotros verificamos, así a grandes rasgos, dentro del Reglamento Técnico Centroamericano de Productos Naturales Medicinales. Pero para eso también es necesario mencionar cómo es el proceso que nosotros llevamos a cabo para evaluar este reglamento. Primero es importante, y eso ya lo veíamos en la introducción con el licenciado Boris, especificar que este reglamento entró en vigor a partir del 1 de julio de este año. Entonces ya estamos dentro del periodo de vigencia del Reglamento Técnico Centroamericano. Por tanto, obviamente, aquellos laboratorios, aquella industria que quiera estar incursionando en este rubro, pues debe de cumplir desde ya con ese Reglamento Técnico Centroamericano. Y hay una parte muy importante que está en el apartado 7 que vemos en pantalla, que para el caso de El Salvador y Panamá se deberá cumplir con los porcentajes del 95 al 100% de los criterios críticos, así como el 80% como mínimo de los criterios calificables, de conformidad con los criterios para la emisión del certificado de buenas prácticas de manufactura establecidos en la guía de verificación que vamos a ver un poquito más adelante. La guía de verificación del RTCA tiene 3 tipos de criterios. Está el criterio crítico, el calificable y el informativo.
Los criterios que sí permiten obtener una calificación son el criterio crítico y el criterio calificable. El criterio informativo, más que todo, sí, nos sirve a nosotros para recolectar cierta información, pues, de forma general de la organización como tal, del laboratorio. Y el criterio crítico, que es al final el más relevante, es aquel que afecta de forma grave e inadmisible la calidad o seguridad de los productos y de los trabajadores. También es importante resaltarlo porque no solo debemos de enfocarnos en la seguridad y calidad del producto, sino también la seguridad de todos los empleados que se encuentran en los establecimientos. Y como estos también interactúan con los productos y los procesos. Y ahí viene el concepto de criterio calificable, que son aquellos que prácticamente no son considerados como críticos, pero que también deben ser evaluados para el cumplimiento del reglamento como tal. Entonces, como les mencionaba en la lámina anterior, se debe de cumplir con el 95 al 100 de los criterios críticos, que son aquellos que afectan de forma grave la calidad y seguridad de los productos y de los trabajadores, y con el 80 de los criterios calificables, que son todos aquellos ítems que ya no son o que ya no están clasificados bajo el criterio crítico. Y pues esta es una lámina en donde les quería detallar un poquito cómo es el formato de la guía de verificación que se encuentra anexa al reglamento técnico centroamericano, en donde pues cada pregunta o cada ítem está criteriado conforme a los criterios que vimos en la lámina anterior. Y pues nosotros como autoridad reguladora, por el hecho de que es un reglamento técnico, estamos pues obligados a dar cumplimiento a esta parte. Y solo existen dos formas de calificar, como un cumplimiento, en este caso sí, o como un no cumplimiento. Y obviamente hay aspectos que, pues, de acuerdo a la naturaleza de los productos, no pueden aplicar y pues se le coloca la parte del no aplica. Pero otros aspectos que sí son evaluados dentro de una auditoría, no solo existen dos criterios para calificar, que, bueno, más bien dicho, solo existen dos formas de calificar, que es el cumplimiento y el no cumplimiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y ha sido un gusto compartirles un poco de lo que nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos verificamos y adicionalmente de lo que pide el Reglamento Técnico Centroamericano para fabricación de productos naturales medicinales. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Acosta, por tan valiosa información, sin duda de mucha utilidad para todos los presentes. Estoy dejando en el área del chat, permítame un segundito, el enlace donde ustedes también pueden descargar el Reglamento Técnico Centroamericano. Lo tenemos con el permiso y respeto del licenciado Daniel Acosta, lo tenemos disponible en nuestro sitio web. Se los dejo directamente el enlace y por supuesto también en la página oficial de la Dirección Nacional de Medicamentos, donde ustedes pueden descargar normativas, reglamentos relacionados a la materia que ustedes de su competencia. Así que si ustedes tienen alguna consulta, pueden activar sus micrófonos o pueden hacerlo a través del área del chat y con mucho gusto vamos a trasladar las preguntas al licenciado Daniel Acosta. Ok, ahí estamos a la espera. Sí, la licenciada Corina creo que tiene algunas palabras posiblemente. Vamos a ver. Y quizás en lo que activan micrófono, bueno, vamos a estar pendientes de las preguntas, solamente para recalcar esa última parte, también en cuanto a la transparencia en la guía, para que ustedes puedan hacer uso de ella, es descargable, también se encuentra en los anexos del reglamento técnico, un documento importante con el que ustedes deben de contar
ya que sobre ese instrumento es que practican las evaluaciones, las verificaciones, los inspectores de la Dirección Nacional de Medicamentos. Así que estamos preparados nosotros para cualquier examen que nos hagan en nuestros laboratorios de productos farmacéuticos naturales. No hay sorpresas, todo se maneja siempre de una forma transparente. Adicionalmente hago el recordatorio sobre los enlaces de evaluación. Para nosotros como Sartec es muy importante contar con la retroalimentación por parte de ustedes, nuestros usuarios, que es a quien nos debemos, y conocer si tienen algún comentario que nos ayude a nosotros a mejorar nuestro servicio. Por supuesto, lo puede hacer en el instrumento de evaluación que estoy dejando en el área del chat. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. Nos dice, la parte de los puntos críticos, ¿se debe de cumplir con los 100 puntos o puede haber un margen en cuanto a esto? Licenciado Daniel, si nos puede apoyar con la pregunta de la licenciada Josefa, se lo vamos a agradecer. Mucho gusto, Lick. Atendiendo a la consulta, sí existe un margen de cumplimiento de estos criterios críticos. El margen está entre el, perdón, entre el 95 al 100% de estos criterios. Dentro de ese está el margen de cumplimiento de los criterios críticos. No necesariamente se debe cumplir con el 100% como tal. Sabemos que es complicado esta parte y pues por eso existe ese margen. Ok, entonces cumplimiento mínimo del 95. Muchas gracias por la respuesta, licenciado Daniel Acosta. Si hay más preguntas, pueden hacerlo siempre en el área del chat. Ok, para servirle, licenciada. Tenemos otra pregunta, la licenciada Blanca nos dice, buen día, ¿cuánto tiempo tienen los laboratorios para incluir los cambios una vez entrada en vigencia la nueva normativa? Ok. Licenciado Acosta. Hola, buenos días. Conforme a esta pregunta, hay dos escenarios. Si es un laboratorio que recién se ha aperturado, pues nosotros damos un margen de 6 meses para el cumplimiento de la normativa vigente, que en este caso sería el reglamento técnico que está en vigencia. Si es un laboratorio que ya estaba funcionando, pues el proceso que se siguió es que primero se evaluó con el reglamento técnico salvadoreño, que les mencionábamos al inicio, que estaba en vigencia desde el año pasado, finales del año pasado, y que estuvo en vigencia hasta el 1 de julio de este año, para poder tener esa transición entre ese reglamento y el reglamento técnico centroamericano que está vigente. No hay mucha diferencia en lo verificado en el RTS con este reglamento técnico centroamericano. Entonces, en ese sentido, los laboratorios que se hizo ese acompañamiento para el cumplimiento del RTCS, actualmente no se les va a dificultar cumplir con el reglamento técnico centroamericano, porque pues obviamente estaban cumpliendo con el reglamento técnico salvadoreño que estuvo vigente en su momento. Entonces, prácticamente ahorita el plazo que se les está dando más que todo son aquellos laboratorios que se están aperturando, que todavía no han sido evaluados mediante ninguno de esos dos reglamentos. Obviamente ahorita ya el vigente es el reglamento técnico centroamericano. Básicamente sería para los nuevos establecimientos, es decir, registro primera vez, licenciado. Sí, sí, así es. Los que ya están autorizados se les ha dado ese seguimiento. Para que vayan cumpliendo gradualmente. Sí, eso era bien importante. En marzo, en el primer trimestre, socializábamos el reglamento técnico salvadoreño, justamente buenas prácticas de manufactura, que es el que caducó el 30 de junio para la entrada en vigencia de y realmente daba esa apertura en cuanto
cuanto a la parte de la transición para que nos fuéramos preparando para esta evaluación y pues si lo ha cumplido no tendrá mayores dificultades, como bien lo acotaba el licenciado Daniel. Tenemos otra pregunta. En el caso del sistema de inyección y extracción de aire en las áreas de producción y envase, ¿se permiten aires acondicionados mini splits dentro del área? Y si los filtros EPA son obligatorios, ¿qué tipo de sistema de extracción hay que usar? Se puede usar como los de los baños, ¿verdad? Que esos son los normales que solamente traen un motorcito y traslada el aire de un lado a otro. Bueno, tenemos a nuestro especialista técnico para que nos brinde la respuesta, si es factible. Conforme a la duda que poseen, primero responder que sí, se debe de contar con un sistema de inyección y extracción de aire en las áreas de producción y envase. Y eso lo dice claramente el reglamento. Por tanto, no se permiten aires acondicionados tipo mini split. Ese fue uno de los puntos que tocaba en esa parte. Segundo, los filtros EPA son obligatorios. Cuando hablamos de un aire tipo farmacéutico, que posee sistema de inyección y extracción, y hablamos de filtros EPA, ya nos estamos yendo a la parte un poco de estéril. Y es lo que yo les decía en un inicio, ¿verdad? Que la característica que tienen estos productos de origen natural es que no son productos estériles. Por tanto, no son obligatorios este tipo de filtros. Por eso no quiere decir que no tengan un sistema de filtración y de prefiltración pues, adecuado de acuerdo a ciertas características que la organización va a definir de acuerdo a las diferentes normas que ya existen para la calidad de aire. Ahí sí les dejamos un poco a la libertad de que exijan cuál es la norma que van a utilizar. Como les decía, puede ser la norma ISO, puede ser el reglamento de medicamentos, que ustedes se basen para especificar sus áreas y así poder determinar la calidad de aire que va a ser similar a un producto farmacéutico no estéril. Por tanto, sí es necesario que cuenten con un sistema de filtración y prefiltración, no necesariamente que sean un filtro EPA terminal, por decirlo así. Y eso es más una parte de productos estériles. Ok. Muchas gracias, licenciado Acosta. Definitivamente, todas las buenas prácticas y las normas internacionales que puedan apoyar en la garantía de calidad, pues obviamente son reconocidas. Y por supuesto el cumplimiento fiel a la reglamentación técnica vigente. Bien, me da la impresión que ya no tenemos más preguntas por el momento, licenciado Daniel Acosta. Si existen, quedan algunas preguntas que a lo mejor por la premura o no pudieron activar su micrófono, con el mayor de los gustos, nosotros siempre estamos para atender las consultas en nuestros diferentes correos electrónicos. En el caso de Ozartec, pueden hacerlo navegando directamente en nuestro sitio web. Tenemos un espacio especial donde dice consulta reglamento para que ustedes puedan hacernos llegar de una forma directa su consulta, si es necesario, siempre relacionado pues a materia de reglamentación técnica. También me permito un espacio así rápido donde ustedes pueden encontrar nuestros inventarios de reglamentos técnicos centroamericanos, de reglamentos técnicos salvadoreños en nuestro sitio web. Y también, como les mencionaba, en el área de consultas, usted puede dirigir sus consultas directamente aquí a nuestro correo consultareglamento@ozartec.gov.sv y con el mayor de los gustos nosotros estamos para atenderlos. También nuestro directorio telefónico nos puede contactar directamente a nosotros como funcionarios para atenderles tanto en materia de reglamentación como también en materia códex y las capacitaciones, actualizaciones de sitio web,
con el mayor de los gustos estamos para atenderle, su servidor Boris Lemus, y también los reglamentos que se encuentran actualmente en consulta pública, que sabemos que pueden ser también de su interés para que puedan participar en enviándonos sus observaciones. En este momento, pues tenemos aquí algunas consultas públicas que podrían ser de su interés en el área específica que hemos trabajado con la Dirección Nacional de Medicamentos, en dispositivos médicos, puede hacernos llegar sus consultas. Igualmente, pues está el sitio web de la Dirección Nacional de Medicamentos para que ustedes puedan abocarse a ellos cuando tengan alguna consulta específica en materia de medicamentos. No me resta más que agradecerle al licenciado Daniel Acosta por brindarnos parte de su tiempo. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero en este esfuerzo de fomentar la cultura de la calidad y la divulgación de la reglamentación técnica, se nos hacen siempre accesibles gracias a la Dirección Nacional de Medicamentos, gracias a usted, licenciado Daniel Acosta, por su excelente intervención y por supuesto el agradecimiento a usted que nos acompañó esta mañana en este webinar. Así que vamos a seguir teniendo estos espacios. Nos pueden hacer llegar sus sugerencias sobre temas que quieren que toquemos relacionados siempre a reglamentación técnica para que podamos socializarlos a través de este medio de comunicación. Así que muchísimas gracias a todos. Pasen un feliz día y será hasta la próxima. Si tiene palabras de cierre, licenciado, con gusto. Sí, solamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada, y para mí siempre es un gusto apoyarlos a Ozartec en esta formación continua de la industria, ¿verdad? Porque como siempre lo menciono, nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos queremos estar siempre de la mano con la industria, apoyándola en lo que podamos, ¿verdad? No solo llegando a verificarles como autoridades reguladoras, sino que también que nos vean como un apoyo. Para nosotros es esencial esta parte, ¿verdad? Que conozcan más acerca de los reglamentos y pues también de la forma de cómo nosotros lo evaluamos. Así que muchas gracias a todos y pasen un feliz día. Gracias, licenciado Daniel. Igualmente, en el esfuerzo nos unimos también como Ozartec en la reactivación de la economía y apoyarles a ustedes, profesionales de la industria farmacéutica, para que trabajemos siempre con calidad en función de nuestros consumidores. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.